Dando. Bien. Súper, ya. Entonces estamos acá, vamos a representar, lo importante es que cada uno de ustedes haya hecho el intento de escribirlo para luego comparar, ¿cierto?, con lo que estamos declarando, para autocorregirse, ¿ya? A veces yo no tengo la posibilidad de ver todo lo que hacen cada uno de ustedes, por lo tanto, sería una buena práctica esperar, o sea, que ustedes trabajen, avancen, propongan, y luego avanzamos entre todos para ir corrigiendo, ¿ya? O autocorrigiendo. Ok. Declarábamos entonces el universo, lo podemos hacer con esa U, ¿ya? Como todos los estudiantes de un octavo básico. Ahí, ¿ya? Por otra parte, se declaran subconjuntos, ya que son estudiantes que pertenecen a este nivel X, practica fútbol. A su vez, hay otros que practican ahí. Atletismo. Ya, eso. De la información que también se desprende acá, ¿sí? Faltan los que no practican Ya, ningún deporte. claro. Los que no practican ningún deporte, podríamos declararlo, o sea, si alguien tiene la intención de declararlo como un tercer conjunto, yo les propongo que eso sería como complejizar más la situación, ¿de acuerdo? Porque podríamos ¿No? utilizar estos tres conjuntos y los complementos de esto para señalar a aquellos que no cumplen con practicar fútbol y tampoco practican atletismo, y puedo construir ese conjunto a partir de ABC, de los Sí, tres conjuntos como, anteriores. como lo había escrito el Diego. Claro. Entonces, vamos a partir desde acá. 17 juegan fútbol, entonces, ¿cómo anotaría eso? El complemento de A. No, o sea, 17 juegan fútbol. ¿Cómo anoto eso? Después voy a llegar a anotar los que no practican ningún deporte, ¿ya? ¿Está hablando del diagrama? O sea, ¿no? ¿Qué Ah, estamos no, haciendo ahora? quería como registrar esto en lenguaje simbólico, esta idea. Esa información, es como un dato en el fondo. ¿Cómo lo represento simbólicamente? Después quiero escribir simbólicamente esto otro. Como el cardinal de A es igual a 17. Muy bien. Eso. Ahí está representado simbólicamente los alumnos que juegan, la cantidad de alumnos que juegan fútbol. Y los que practican atletismo eran B, ¿cierto? Entonces la cardinalidad de B, en este caso serían 20. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo sigo?
La cardinalidad de C es igual a 5. Ya. Esto que está acá. Aquí. ¿Ya? ¿Cómo escribo los 8 que practican fútbol y atletismo? A inter La- B. Muy Igual 8. bien, O sea, cardinal A inter B. muy bien. Eso, perfecto. ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Seguimos con este de acá. 25 estudiantes señalan no practicar deportes en el colegio. ¿Ya? ¿Cómo escribo eso? Universo menos paréntesis A, unión B, unión C. Muy bien. Perfecto. Y todo esto en un gran paréntesis porque todo esto es un conjunto y aquí estarían la cantidad de elementos que tiene ese conjunto. Y eso serían 25. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien escrito. ¿Ya? Ah, ya, faltaría este. Ningún estudiante practica fútbol y básquetbol. ¿Cómo escribo eso? Ahí se pone que la intersección es vacía. Sí, cierto. ¿Cuál es fútbol? A inter C. Muy bien. ¿Y eso igual a qué? 0. Vacío. Es al O conjunto 0. vacío. 0, porque estamos hablando de 0. números. Sí, Ah, porque el ya. vacío tiene 0 elementos en el fondo. ¿Ya? Eso, sería 0. Y el otro, ninguno practica atletismo y básquetbol, sería similar, ¿cierto? Sí. B Atletismo inter sería C. B inter C, sería Igual 0. igual 0. Súper. Ahí tenemos toda la información del enunciado expresado simbólicamente usando la notación de conjunto, ¿de acuerdo? Es importante, antes de escribir la cardinalidad, o sea, los datos duros aquí que están, indicar, usted declare qué significa A, qué significa B, qué significa C. Porque si solamente escribiera B inter C igual 0A, cardinalidad de A igual 17, eso le resta validez porque la persona dice, bueno, ¿y qué es B, qué es C? No, no está declarado. Entonces, antes de ocupar la cardinalidad de un conjunto, tienes que decir a qué se refiere esa letra, ¿ya? Esa letra mayúscula que usaste. Ok. Entonces, vamos a seguir a la rojita. Podemos ir revisando un poco la solución también que nosotros declaramos. Aquí ellos usaron las letras, usaron F de fútbol, A de atletismo y B de básquetbol, pero estamos en sintonía, ¿de acuerdo? Eso no es tan relevante. Lo importante es que usted declare la letra que va a utilizar, ¿ya? Después dice la cardinalidad de los alumnos que practican fútbol son 17, atletismo 20, básquetbol 5, o sea, coincide más o menos en lo que nosotros dijimos. A intersección, atletismo, intersección fútbol en el fondo, serían 8 estudiantes. Ah, ya, y esto es coherente con lo que nosotros escribimos también. Insisto, hay diferentes formas de expresar, ¿ya? Nosotros dijimos el universo menos A, unión B, unión C. ¿Ya? ¿Ok? Y lo vamos a revisar porque son iguales, ¿de acuerdo? Lo vemos al tiro. Y aquí tenemos, ¿cierto? Lo de las cardinalidades de los conjuntos que eran vacíos.
Veamos, dijimos que A, esto se remonta un poco a la definición de lo que significa el complemento y la relación con la unión, ¿ya? Cuando yo digo A complemento, en el fondo lo que estoy diciendo son todos los X que pertenecen al universo tales que X no pertenezca a nada. Esa es la definición del complemento, ¿de acuerdo? De todos los del universo me quedo los que no están en A. Esa es la definición de A complemento, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que yo estoy diciendo acá, o lo que está diciendo la compañera al escribir esto, es que, lo voy a escribir de nuevo, esta idea, voy a sacar el tema del cardinal, después me preocupo de los elementos, estoy pensando en conjuntos nomás. El universo menos A unión B unión C, en esta definición, sería lo mismo, estoy comparando conjuntos, hablar de el complemento de A unión B unión C, ¿sí? Eso, ¿sí? Y esto a su vez, Profe, ¿sí? es que aún no me queda claro lo del complemento. ¿Por qué es igual? Ah, porque es igual. Bueno, cuando yo comparo conjuntos, no puedo usar otro símbolo. Por ejemplo, no podría usar sí solo sí, tengo que usar el símbolo igual. Yo digo, si tú representas esto, si al universo le quitas la unión, de A unión B unión C, en el fondo lo que tú tendrías es todo lo que está acá afuera, ¿de acuerdo? Todo lo que está así como, todo lo que estoy pintando, eso significa el universo, porque en el universo tenía todo pintado, pero después yo fui quitando cada uno de los conjuntos, por lo tanto ellos quedaron en blanco. Ahora si pienso en A unión B unión C, complemento, el complemento de eso significa que yo pinto todo lo que está fuera de A unión B unión C, que me daría como el mismo resultado. Y otra forma de escribir esto es pensando en la intersección, como lo que había dicho el compañero. Si yo pienso en la propiedad que se llama ley de De Morgan, ¿sí? Lo que hacía, ahí era una analogía, podríamos decir que hay una equivalencia en cuanto a la notación de lógica y la notación de conjunto. Y tenemos que entonces esto que estoy escribiendo acá sería igual a decir el complemento de A intersectado con el complemento de B intersectado con el complemento de C. ¿De acuerdo? Y esto lo puedo escapar, mantengo las anotaciones y puedo abrir una hojita aquí. Ya, solamente para explicar eso. Nosotros sabemos que las propiedades que uno declaró en teoría de conjunto están presentes o surgen por las propiedades que vienen de lógica, ¿ya? De la notación de los conectivos lógicos. Entonces nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que la ley, una de las propiedades de lógica era esto, que tenía P y Q negado, ¿de acuerdo? Esto era equivalente a decir no P o no Q, ¿sí? Esto se llama ley de Morgan, ¿sí? Y esto también cumple para la disyunción, tal cual. Si uno analiza la tabla de verdad de esta estructura, nos daría exactamente la misma tabla de verdad que de esta otra. Ya, y también se llama ley de Morgan. Nosotros decíamos entonces que la notación de lógica es utilizada para definir conjunto y la operatoria entre conjuntos. Entonces nosotros podemos decir que A inter B, ¿cierto? ¿Qué significa A inter B? Son todos los X pertenecientes al universo declarado tal que X pertenece a A y también X pertenece a B, ¿ya? Por la definición. Entonces, observamos aquí que hay una intersección, pero para comprender qué significa la intersección, ellos utilizaron este conectivo lógico, ¿de acuerdo? Entonces, si está el conectivo lógico acá presente, bueno, las propiedades del conectivo lógico también yo las puedo reconocer y utilizar, ¿ya? En lógica proposicional, y obviamente eso todo se traslada y se transmite a
teoría de conjunto. Entonces, si yo tengo A inter B complemento, que es notación de conjunto, operatoria de conjunto, yo puedo decir, ¿qué significa esto? ¿De acuerdo? De partida, esto es un complemento, ¿ya? Sin complemento significa que no pertenece. Entonces yo podría partir diciendo, son todos los X pertenecientes al universo, tal que, ¿qué podría decir? Los X que viven acá, ¿quiénes son? Lo, Los que no tal que- pertenecen a A ni a B. Claro, cuidado. Son todos los X pertenecientes al complemento de A. Pertenecientes al complemento de A. O todos al los complemento. X que no pertenecen inicialmente a A inter B. Luego me voy a viajar hasta acá adentro. ¿De acuerdo? Pero eso sería, porque estoy mirando solamente la idea, la definición del complemento. Son los que no pertenecen ahí, ¿cierto? A esa intersección. ¿De acuerdo? Entonces, que no pertenezcan a la intersección, ¿sí? ¿Qué significa? Ya podríamos decir, ok, que no pertenezcan a inter B. Entonces alguien podría mirar aquí. Y con otro color. Los que no pertenecen a la A inter B sería todo esto. ¿Cierto? Todo excepto la intersección. Eso es para nosotros, todo excepto la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo, o sea, así tan ligeramente no puedo decir en palabras, así como los X que no pertenecen a A ni a B, algo así como el léxico, tengo que ser un poco más precisa, ¿de acuerdo? Que esto que no pertenezcan a la intersección significa en el fondo, ¿de acuerdo? Que pueden pertenecer, podríamos usar el universo menos la intersección, también podríamos usar esa notación que hemos estado utilizando en estos desarrollos de acá, ¿de acuerdo? No se alcanza a ver, pero aquí abajito, allá, no me muevo más porque no, bueno, ahí abajito, aquí está, ¿de acuerdo? Que es como intuitivo, que nos permite comprender mejor, ¿ya? Pues bien, si uno piensa en eso y pienso en esto otro, ay, A complemento, unión, B complemento. Esto es un ejemplo, estoy haciendo solamente esto, quiero comparar estas dos expresiones, ¿de acuerdo? Serían todos los X que pertenecen al universo tal que X pertenece a complemento o X pertenece a B complemento. ¿Sí? Y acá, pensando en que la idea de pertenecer al complemento es como que no pertenece a, o sea, que si pertenece al complemento de A es como que no pertenece a, en el fondo estoy negando, es como decir X no pertenece a A o X no pertenece a B, ¿sí? Pero es un no. Es que él es lo mismo. O sea, el complemento de A y el complemento de B son iguales. Ahí, eso. Eso sería el complemento de A. Y eso sería el complemento de B. ¿De acuerdo? Intersección no tienen en común, po. Si yo tengo que unir estos dos, si uno estos dos, con qué me quedo?
Si tengo la que resolver intersección. eso, me quedo, o sea, me quedo con todo menos con la intersección, ¿de acuerdo? Mm. Ahí. O sea, unos aportaron con esta zona, por ejemplo, este conjunto de aquí aportó con todo el contorno, incluido toda esta zona de B, Pero, ¿sí? ¿por qué tiene Y que este ser? otro, porque es uno, porque lo vamos a ver. Y este otro de aquí aportó con esta parte de acá. Entonces es como terminar las líneas. Ay, perdón, justamente. Y lo único que no quedó, lo que quedó sin nada, sin nada, sin nada, fue la intersección, igual que en este caso de acá. ¿De acuerdo? Entonces, estoy mirando la representación, estoy tratando que el diagrama de Venn me dé luces, ¿de acuerdo? De por qué se cumple la ley de De Morgan, ¿de acuerdo? Vemos que da el mismo resultado, exactamente el mismo resultado, cuando pienso en A inter B complemento, ¿ya? Y cuando pienso en la unión de los complementos, el complemento de A unido con el complemento de B. Me dan exactamente el mismo resultado. Esto va ahí y este se desprende hacia acá, ¿cierto? Y estos son la misma representación, exactamente. La misma región ennegrecida está en ambos. Y la misma ¿Profe? región que está en blanco está en ambos. Diga. Profe, yo también tengo la duda de por qué es O, porque si es O puede cumplirse uno y no el otro, y no sería solo la intersección pintada, o sea, no pintada. Lo que pasa es que cuando tú dices bueno, si X pertenece a complemento, en el fondo está diciendo que no pertenece a, entonces pintas todo menos A, ¿de acuerdo? Aquí está, todo A ha quedado intacto, ¿de acuerdo? Ahí está. Todo lo más está pintado. Cuando dices X no pertenece a B o X pertenece a B complemento, te queda todo esto de esta manera. Y cuando tú usas un no, acá, en estas proposiciones, en el fondo, tú sabes que lo es una unión. Y la unión te dice, acepto todos los elementos, todos los elementos. Y si hay algunos que se repite, obviamente los considero una vez. Entonces, como cuando tú superpongas estas placas, ¿de acuerdo? Estas dos iniciales que le tengo con ticket, esta y esta, esta y esta, las superpones y tú decís, a ver, ¿qué región quedó pintada? Porque eso va a ser la región de la unión, ¿ya? Y esa región va a ser exactamente todo excepto la intersección. Entonces yo he logrado, a través de la unión de los complementos de A y B, reconocer que esta expresión es exactamente la misma que se obtiene intersectando A con B y luego calculando su complemento. ¿Ya? Son idénticas. Y esta, yo lo puedo ver reconocido acá en el diagrama de ley de De Morgan. Es como que si el complemento actuara sobre cada conjunto y la O, bueno, en este caso la unión, o uno de los conectivos lógicos o una de las operaciones de teoría de conjunto cambia a la otra. No sé si lo pueden ver. Recuerden que nosotros decíamos, el O es como la unión, el I es como la intersección. Entonces, en este caso de acá, es como que si estuviera utilizando el ley de Morgan que está declarado aquí, donde la negación actúa sobre la conjunción y lo que genera esa negación es como que se niegan cada una de las proposiciones y el I cambió a O. Bueno, lo mismo está pasando acá. Aquí yo lo que tengo es el complemento, que es como la negación en el fondo de los que no viven ahí, ¿de acuerdo? Y al aplicar el complemento en la intersección de dos conjuntos, sería lo mismo que la unión, ¿ya? Del complemento de A, o sea, en el fondo la negación de A, si lo quiero hacer una analogía respecto a lo que es lógica proposicional, unión con el complemento de B. ¿Sí? Entonces solamente bastaría que yo lo escribiera así como para... Esto se cumple, ¿ya? Y uno lo puede probar y lo puede demostrar. No sé si estamos en esta fase de muestre que se cumplen todas las propiedades porque supone que eso viene en el curso siguiente. Pero insisto, si tengo A inter B complemento, esto es igual
A complemento, unión, B complemento. ¿Ya? ¿Y por qué surge esto? Porque en lógica proposicional se cumple la ley de De Morgan. ¿Ya? Si tuviéramos que demostrarlo, lo haríamos como lo hizo usted, pues. Claro, Sí. si lo tengo que demostrar, fíjense, yo lo que haría sería utilizar esta notación. Ahí. No. Esta notación. O sea, o esta notación, mejor dicho. Está así como A inter B complemento, ¿qué es? Bueno, significa que X pertenece a los universos tales que X no pertenece. Y después voy a tener que transformar esto a lógica proposicional y trabajar todo en lógica proposicional de tal manera de usar ley de De Morgan a esta escala, en este nivel, y después empezarme a devolver, y me empiezo a devolver. O sea, de aquí transformo acá usando ley de Morgan, pero ahora no dice P, no estoy escribiendo con P, pero sí estoy usando proposiciones simples, que sería X pertenece a esto es una proposición. Este es P, eso es Q, en el fondo. Aquí estoy hablando de P y Q, se cumplen, ¿de acuerdo? Entonces, cuando utilizo esta notación, en el fondo lo que yo transito es de la notación de teoría de conjunto a la notación de lógica proposicional y utilizo las propiedades que existen en lógica proposicional para luego, en algún punto, hasta llegar a un punto y poder mostrar, ¿cierto?, que esa igualdad que estaba planteada, en este caso aquí, es verdadera, ¿ya? Yo en algún momento voy a poder podríamos hacer algunas demostraciones. No sé si estamos en este momento pensando los profesores en hacer demostraciones. Yo creo que iba a llegar un momento en que sí la vamos a tener que hacer, ¿ya? Entonces, esta sería una propiedad que utilizamos, y la otra sería la versión cuando está la unión. A unión B complemento es igual a complemento intersectado con B complemento. ¿Sí? Por ahí. Eso, para que sepan que está presente. Entonces, eso. Entonces, chuta, que me fui lejos. ¿Qué estaba tratando de decir? Que esta expresión a la que estábamos aludiendo acá, ¿sí?, es en el fondo A unión B, unión C, complemento, que es justamente lo que tenemos acá presente como solución de como propuesta de solución para este ejercicio, pero su compañero también lo tenía escrito de esta manera, ¿de acuerdo? Y también lo podría usted escribir de esta manera y de esta manera, y todas estas son iguales, representan la misma región, la misma idea, ¿ya? Eso, bien. Entonces estamos acá tratando de determinar cuántos practican solo básquetbol. Entonces, los alumnos que solo practican básquetbol, creo que estaba la información dada. Los alumnos que que practican básquetbol están denotados de esta manera y es exactamente 5, es parte de los datos que están dados en el enunciado. ¿Cuántos estudiantes practican solo un deporte? ¿Cómo represento esto? Solo un deporte. Si trato de representar esta idea usando diagramas de Beneuler, ¿qué tendría que pintar? ¿Cómo era Los espacios que no tienen intersecciones. la diferencia simétrica? De acuerdo, pero cuando hay 3 conjuntos, ¿cómo será la diferencia simétrica? ¿Qué tendría que pintar? Sería la cardinalidad de cada conjunto menos sus intersecciones. Pucha, en este caso hay más que intersección, hay varias. Por ejemplo, cuando hay 3 conjuntos, tendríamos que pensar qué pasa cuando intersecto las 3 zonas. Hay que, por ejemplo, hay intersecciones donde
donde dos conjuntos comparten elementos, y hay intersecciones como en esta de que estoy mostrando acá, que es donde los tres comparten elementos, ¿de acuerdo? Estoy hablando como muy en genérico, ¿de acuerdo? Tal vez esta Profe, representación no sería- es la más adecuada para este ejemplo que dieron aquí, ¿ya? Pero Profe, sería como universo menos las intersecciones, algo así. no, quería mostrarlo. Por ejemplo, esta zona de acá, si vamos revisándolo, esto es bien, este diagrama de Venn que estoy haciendo aquí es bien general, no es para el problema que estamos analizando, pero es bien genérico porque esto podría darse en cualquier momento. Por ejemplo, esta zona que está aquí, que voy a tocar, esa zona, hay elementos, los elementos aquí serían los estudiantes que practican los tres deportes, por ejemplo, en esta zona que estoy acá pintando. ¿De acuerdo? En esta zona que estoy aquí, ¿sí? Indican los estudiantes que practican solo dos deportes, atletismo y básquetbol, por decirlo. ¿De acuerdo? Esto de aquí. ¿Sí? Solo esos dos deportes. En cambio, esta región que está acá, esa que estoy de alguna manera, voy a colorear de color verde. Esta zona de aquí, ¿qué será? Los que practican solo un deporte. Solo un deporte. Por lo tanto, y esta zona de acá, solo el otro deporte. ¿Sí? O sea, tendría que ser como A menos B menos C y después B menos A menos C o no. O sea, en caso que intersecten los tres. Ah, claro. Sí, solamente lo estoy mostrando como en forma genérica, ¿de acuerdo? Esta zona que estoy pintando acá representan los que practican solo un deporte, ¿ya? Solo un deporte. Eh, ¿Cuántos estudiantes practican solo un deporte? ¿De acuerdo? Sí. No, Ahora, yo me estaba. gustaría cómo representar eso simbólicamente y en forma genérica, ya no pensando en el caso puntual que nos toca analizar ahora, que yo sé que eh, solo hay algunos alumnos que practican solo básquetbol y no con otro deporte. Entonces, por ejemplo, esta zona que está aquí, lo veíamos recién, yo la puedo representar como los que no practican, los que no cumplen con nada, ¿de acuerdo? Ni básquetbol, ni fútbol, ni atletismo. Eso sí se podría representar esa zona de aquí, ¿de acuerdo? Esta zona verde, ¿cómo la puedo representar? Usando estas letras, obviamente, a veces tal cual como las tengo declaradas. Como C o sea, es que vuelvo a decir lo mismo. Lo de C menos A menos B. O Quizás puede ser C menos A unión B, que es como todo lo que no... Ya, súper. Es que lo están diciendo súper bien. No hay una sola forma de decirlo, quiero dejarlo súper claro, ¿de acuerdo? No hay, lo están diciendo bien, ¿de acuerdo? No quiero negar lo que están diciendo, pero quiero decirles que hay una forma más simple de pensar en forma mecánica cómo escribir esto, de tal manera de lo que necesita un espacio más grande para representar cualquier lugar, ¿de acuerdo? Cuando yo hago esto y hay dos conjuntos, hay cuatro zonas. Lo que está en A, solo en A, lo que está solo en B, lo que está en la intersección y lo que está afuera. Hay cuatro zonas que identificar. Pero si tengo tres conjuntos, hay más zonas, pues. Crecieron bastante, se agregaron bastantes zonas más, porque tendría lo que está solo en A, solo en B, solo en C, A y en B, o sea, esta zona que está aquí, mira, esta zona que está acá, de otro color, esta zona que está aquí, esta en particular, esta, ¿de acuerdo? Esta zona, espero, eh, esto significa que cumple con A,
que cumple con estar en B y cumplen con no estar en C. Esa región que está ahí. Cualquier lugar donde yo me ubique en este diagrama de Venn y me ponga, yo digo, esta zona que está aquí, yo la puedo expresar como, ¿cómo sería expresada esta zona usando intersecciones y A, B y C? ¿Cómo quedaría esto? A complemento, inter B complemento, inter C. Muy bien. Porque como ustedes dijeron, estos son los que cumplen solo con C. Por lo tanto, si cumple solo con C, estaría C tal cual, y no cumple con A, que sería A complemento, y no cumple con B, y sería B complemento. Por lo tanto, estas intersecciones son como I. Pasa esto y esto y esto. O sea, pasa que cumple con C y no cumple con B y no cumple con A. Por lo tanto, ahí tengo una expresión que automáticamente les puede dar luces de cómo escribir esta zona, esta región. ¿Ya? Que puede estar asociada a una pregunta, a la cardinalidad de, bueno, diga entonces cuáles son los estudiantes que solamente practican el deporte C, por decirlo así, en forma genérica. Y ahí usted tiene una expresión inmediata para poder decirla. ¿Ya? Que el compañero haya dicho el universo, menos, y le voy restando, perfecto, también está bien. Si yo a partir de esa operatoria llego a contemplar todo ese espacio, perfecto, está bueno, está súper bien, ¿ya? Pero era necesario, por ejemplo, esta región de aquí, esa sería, ¿cuál sería? ¿Qué sería esta zona? Esta que voy pintando por acá. A complemento, Muy bien, inter B, inter C. perfecto. Súper, muy bien. Y esta de aquí, U. ¿cómo se escribe esta zona de Em, aquí? pero ¿con los conjuntos o sin los Con los conjuntos? conjuntos, todo el rato con los conjuntos. Em, A, unión B, unión C, complemento afuera. Perfecto. Pero si yo aplico ley de Morgan, ¿cómo queda? A complemento, inter B, complemento. Sale Mati. ¿Cómo? A complemento, inter B complemento, inter C complemento. Excelente. Así que la tienen. Eso es. Eso es. Yo sé que esto que está aquí es equivalente a esto de acá. Muy bien. ¿Profe? ¿Sí? Y alguien podría decir, no, que esto también es el Y la, universo, menos a unión B, unión C. Perfecto también, si todos estos son equivalentes, son todos iguales. Esta idea, esta, es igual a esta otra, es igual a esta otra, pero esta última anotación me permite a veces simplificar mejor porque a veces me van a pedir una zona en particular o la unión de varias zonas y empezar a como construir mentalmente todo lo que tengo que hacer para llegar a esa respuesta a partir de ciertos datos dados en el enunciado, no es tan simple, pero tal vez una forma de limpiar rápidamente cualquier región, cualquier zona que esté dentro de este diagrama de Venn Euler, lo puedo hacer de esta forma, de esta, de esta, de esta. ¿Ya? profe, y Esa, entonces la pregunta. parte del medio, ¿cómo quedaría? Esta de aquí, Ujú. esta sería justamente A inter B inter C. Porque esa zona cumple con, son los elementos que cumplen, si yo digo, este punto que está aquí, ¿pertenece a? Sí. ¿Pertenece a B? Sí. ¿Pertenece a C? Sí. Entonces cumple con los tres. ¿Sí? Y si yo me pongo acá, por ejemplo, y yo digo, bueno, este punto, ¿cumple con estar en B? Sí. Entonces yo sé que va a B. ¿Cumple con estar en A? No, quedó por fuera. Entonces, pertenece a complemento. Y me pregunto por C, también quedó fuera de C. Entonces
C complemento. Entonces, esto de aquí sería A complemento, inter B, inter C complemento. ¿Ya? Eso. Que necesitaba reforzar esta notación, ¿ya? Aquí. ¿Cuántos estudiantes practican solo un deporte? Pero ahora nos vamos a ir al problema original, ¿de acuerdo? Que es más simple. Que es más simple que esta imagen que la que teníamos aquí. Entonces, si pensamos en el diagrama de Venn-Euler, que estaba dado como en la solución del problema, que es ese, este de acá, lo puedo representar igual de todas maneras aquí, para no estarme cambiando de hoja. Tenemos entonces un diagrama de Venn muy particular, donde vemos que hay dos deportes, en este caso fútbol, atletismo, ¿cierto? Y por otro lado tenemos un conjunto que está fuera, disjunto, que era básquetbol, porque solamente los alumnos practicaban básquetbol, ¿ya? Esa es la situación. Entonces, ¿cuántos estudiantes practican solo un deporte? Bueno, tendría que pintar, ¿cierto?, las regiones que representan un deporte solamente. Por ejemplo, este de acá, ahí, esto de aquí, serían los que practican solo fútbol. Ya no me quita. Esto. Solo fútbol. Aquí están los que practican solo atletismo. Y aquí están solo los que practican básquetbol. ¿Cómo expreso eso? Ya no necesito, debido a esta forma, ¿de acuerdo? Debido a esta situación en particular, yo lo que podría decir es que son, ¿cómo lo digo? ¿La cardinalidad de quién? Lo tenga que hacer así. ¿De B? Ya. Unión, intersección de F con A, ¿o no? ¿O nada que No ver? es la intersección de F con A. Es todo lo contrario, porque es lo que no está en la Ah, intersección. verdad. Complemento de la Sí, intersección F con A. eso. Verdad. No, es que si hago el complemento de la intersección, se me va a pintar acá afuera también. Sí, Yo cuando diga la- A intersectado con F complemento, se me va a pintar todo menos menos esa intersección. Por lo tanto, va a aparecer una parte que no quiero que aparezca. es la cardinalidad de B ¿Ya? más la cardinalidad, o sea, yo le hice así, de por cardinalidad por cardinalidad. O igual sería unión, sí, dentro de los Sí, paréntesis. esto, aquí va unión B. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo hago esto? Esta parte de aquí. F. F menos A Eso. y otro paréntesis con el A menos F. ¿Y qué pongo aquí? Uni. Unión. Uno. Un Tienen E. que Ah. ni O ni I, porque cuando usted usa O e I es de lógica proposicional, tiene que decir unión, diferencia, operatoria de conjunto. ¿Qué operatoria de conjunto tengo que poner aquí? La unión. Muy bien, es la unión. Sí, yo escuché que otros compañeros también lo habían dicho, unión, ¿de acuerdo? Porque el unión me permite como esto y agregar esto de acá, así como que voy tomando de lo que cada uno aporte. Entonces, justamente es lo que está pasando. Estoy tomando esta región que está coloreada roja, esta otra y esta otra. Entonces, identifico cada una de ellas y utilizo la unión para construir este nuevo conjunto que está formado por esa zona roja. Y luego cuando ustedes se den cuenta, ay, pero todos estos conjuntos son disjuntos, no tienen elementos en común, entonces aplico la cardinalidad para esto en particular, y esto resulta la cardinalidad de F menos A más
la cardinalidad de A menos F más la cardinalidad de B. ¿Sí? Ahí estaríamos. Esto es un F. ¿Sí? Y eso. Y ahí estaríamos la expresión que me permite llegar al resultado. ¿Sí? Entonces usé teoría de conjuntos para construir una expresión que declarara la zona que me interesa, y después usé propiedades de cardinalidad para determinar la expresión. Comillas. Ya, tiene razón. Mira, Chayo, solamente ¿qué? para explicarlo, no, cuidado. Vamos a volver aquí. Lo estamos diciendo. Acá estamos, ¿ya? ¿Qué tan complejo se puede transformar la misma pregunta? Aquellos estudiantes que practican solo 2 deportes, en un ejercicio más bien genérico, donde estamos pensando que los elementos en este conjunto están dispuestos de tal manera que hayan elementos o a estudiantes que cumplan con practicar un deporte, 2 deportes, 3 deportes o 0 deportes, ninguno, ¿ya? Entonces, la región a la que había aludido la compañera era que los que practican 2 deportes están aquí, ahí, acá y aquí, ¿de acuerdo? Mirando el diagrama de Beneuler, esas son las zonas que deberíamos ir a determinar cuántos elementos hay en cada una de esas regiones. Por lo tanto, si yo ya puedo identificar esas regiones, para mí es mucho más simple expresar qué conjunto o qué estructura de operatoria de teoría de conjuntos me permite representar esa zona. Entonces aquí teníamos A inter B inter C complemento, que sería esta zona que está aquí, AB, ahí está, esta que está arriba. Después tengo A inter B complemento inter C, o sea, tengo esta zona que está acá. Esta, que en el fondo es la intersección de A con C, sin B. Y esta otra de acá representa la zona en donde se intersecta B con C y no A. Por lo tanto, sería A complemento inter B inter C. ¿Ya? Y después aplicando o la operatoria, la propiedad de cardinalidad, como estos conjuntos son disjuntos, ¿de acuerdo? Estas uniones en el fondo, los elementos que están aquí, que aporta cada uno, no se repiten, por lo tanto simplemente tengo que sumar la cardinalidad de cada uno de los conjuntos que está descrito acá. ¿Ya? Entonces esto se transforma en suma, y la tarea básicamente sería, bueno, ¿cómo soy capaz de determinar la cardinalidad de elementos de esta zona solamente? Y luego de esta otra y de esta otra, y después hacer la suma. A diferencia tal vez de que a alguien se le ocurre decir, no, es que yo quiero calcular, o la estructura que yo me doy para calcular sea mucho más compleja, ¿ya? Alguien podría partir de la unión de los 3 conjuntos y empezar a quitar aquellas zonas, por ejemplo, que tienen solo practican A, solo practican B, solo practican C. Eso se puede transformar en algo mucho más complejo, ¿ya? Entonces, hay que ir viendo, dependiendo del contexto y los datos que están en el enunciado, qué sería para nosotros más simple determinar, ¿ya? Eso. Vamos a borrar las anotaciones. Aquí. Aquí nos quedaba solamente la última pregunta, donde dice, ¿cuántos estudiantes practican algún deporte? Entonces, para ustedes, ¿cómo registro eso? Simbólicamente. ¿Cuántos? Ya sabemos que es como cardinalidad de algo, ¿cierto? Para este problema en particular, que es más simple, ¿cierto? Sabemos que este problema es mucho más sencillo. Sería la unión de los 3 conjuntos. Claro, justamente. Porque la unión de alguna manera habla A, unión B, unión A, algo así, ¿cierto? Recuerden que es conmutativo, así que no hay problema con eso. Aquí están los que cumplen con alguno de ellos. El O, la unión, recuerden que está asociada al O. Entonces, si yo tomo un elemento que está en A, o en B, o en C, o en F, o perdón, que o practica atletismo, o practica básquetbol, o practica fútbol, ese O, de alguna manera, no me está diciendo, pero ¿cuántos practican? No, con tal que practique en uno de ellos es suficiente y pasa a ser parte de la unión, ¿de acuerdo? Entonces, es así, ¿ya? Súper simple. Esta parte de aquí, pensando en que el problema en sí mismo es mucho más simple que cualquier otro, ¿ya? Bien.
Pero ahí nos faltaría restar la intersección. No, porque aquí no me Pero- diga, no me dice que los que practican solo un deporte. Me están diciendo que practique algún deporte. Sí, pero es que ahí estaría contando dos veces a los alumnos de fútbol, ¿o no? Ah, qué buena Sí, pregunta. a los de Súper, fútbol y atletismo. súper bien. Pues bien. Me detengo en esta porque la pregunta no era tan simple. Esa expresión que yo tengo acá, dicha, está bien dicha. Dice F, unión B o unión A, ¿de acuerdo? Pero hay elementos que se están repitiendo, que así en esta notación, yo sé que esta escritura considera una vez un elemento y si hay uno repetido no lo considera. Pero ¿cómo yo hago para que esta notación que está acá, o aplicar una propiedad, ¿sí?, que hable de la unión? Porque tenemos una propiedad, la vuelvo a mirar arriba, que habla de la unión pero entre dos conjuntos. Aquí está. La cardinalidad de la A unión B es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección, porque la tengo que quitar porque la he contemplado dos veces. Entonces esto sería súper bueno detenerme acá y revisarlo, pero súper bien para que quede clarísimo qué pasa cuando estamos hablando de la cardinalidad de la unión, pero de tres conjuntos. Y en forma genérica, no solamente para este caso en particular. ¿De acuerdo? Vamos entonces a las imágenes genéricas que hemos estado trabajando aquí. Habría como que sumar cada conjunto y restar todas las intersecciones, ¿o Por ahí no? va, por ahí va. Es que al final tienes Veamos. que restar la intersección solamente de fútbol y atletismo. Ah, no, sí, sí sé, porque la profe estaba preguntando como un genérico, así como una forma más general. Sí, en una forma más genérica. Después sí, porque en el fondo, de acuerdo, vamos a ir para responder la pregunta que sabemos que es más simple. Ay, me pasé de largo. Claro. Aquí, esto sería, para este caso en particular, sabemos, debido al problema, que la B no se intersecta con nadie. Entonces, en el fondo, esto sería algo así como la cardinalidad de F unión A, ¿cierto? Ahí, sin necesidad de poner ese paréntesis, más la cardinalidad de B. Hasta ahí vamos bien. ¿Y cómo era F unión A? Sigo acá. F más A, F más F más A, A menos, la cardinalidad de F más la cardinalidad de A, me imagino que dijo. ¿Sí? obvio, Sí, perfecto. menos la intersección de F y A. Muy bien. Y luego a eso le agrego la cardinalidad de B. Súper bien. Ahí estaría, perfecto. Ya entonces la tarea sería ir a reconocer en el enunciado si me dan esta información. Los que practican fútbol, los que practican atletismo, los que practican fútbol y atletismo y los que practican básquetbol. Entonces, si tengo esa información, voy a poder reemplazarla acá, ¿ok? Pues bien, ahora ya está hecho. Hemos respondido todas las preguntas del ejercicio. Quiero ir a revisar con ustedes qué pasa con la cardinalidad de la unión, ¿ya? La cardinalidad de la unión, pero de tres conjuntos, en forma genérica. Eso. ¿Cómo será el desarrollo? ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá, siempre es bueno apoyarse de un diagrama de Venn porque nos permite saber qué está pasando. Entonces tengo los tres conjuntos A, B y C. Ahí está. Bien, perfecto. Alguien dijo la cardinalidad de A más la cardinalidad de B más la cardinalidad de C. ¿Te Es parece que partir por ahí? en este caso Sí. solo funcionaría si no, o sea, si intersectaran en el conjunto vacío nomás, Ah, claro, si fueran disjuntos. ¿De acuerdo? disjuntos. Entonces vamos a tener que empezar a quitar cosas. ¿Les parece? Porque cuando yo Y dije aquí
Cuando dije Toda la la cardinalidad de A, intersección. ya diga. Sí, dele nomás. No, que aquí podíamos quitar como las tres partes que habíamos mencionado antes, las tres partes verdes que habíamos mencionado antes, más la parte del medio. Le vamos a quitar la cardinalidad de A inter B menos la Porque cardinalidad de todas las B, intersecciones serían datos repetidos. claro. Ya, vamos hasta ahí lentamente, ¿de acuerdo? Bien, como dice la compañera, yo puedo usar la idea de poder borrar también. Tengo lo que aporta, cuando yo digo la cardinalidad de A, o sea, voy a tomar elementos que están en toda esta zona, ¿de acuerdo? Aquí. Eso, tomé elementos de los que solo A, los que con A y B, los que A con B y C y los que A con C, ¿sí? En el fondo, todos estos, cuando yo mencioné la cardinalidad de A, llegaron todos los alumnos que practicaban este deporte y indistintamente están aquí, representados por este número que está acá, ¿sí? Después dije, ok, vengan los que practican el deporte B. Entonces, los que practican el deporte B, levantan la mano, yo los contabilizo, digo, ya son tantos, pero están todos estos. Nuevamente, hay unos que se empiezan a repetir, notoriamente. ¿Ya? Y cuando digo, ok, y ahora vengan los que practican el otro deporte, que sería C, nuevamente tendría alumnos repetidos, ¿de acuerdo? Alumnos repetidos. Entonces, aquí yo ya tengo la cardinalidad de A más B más C, aquí están todas estas. Ahora yo lo que tengo que hacer es ir quitando, porque no puedo contemplar que un alumno se haya repetido 2 veces. Entonces, cuando yo digo voy a quitar A inter B, ¿qué estoy quitando? Voy a hacer una gomita. No sé. Una gomita, ¿puede ser una gomita chica? Borrador pequeño. Ya, a ver. ¡Ay, qué pequeño! Súper grande. Miren, vamos a quitar entonces A inter B. Entonces voy a quitar una cruz que esté en esta zona. Pero me doy cuenta que A inter B contempla 2 regiones. A inter B está tanto aquí como acá. ¿De acuerdo? Entonces yo podría decir, ok, voy a borrar esa, pucha, el borrador más chico, parece que es más grande. Y este borrador de trazo, y este borrador pequeño, ya, este hago ahí, borré el rojo. Y de aquí voy a borrar ese verde, da lo mismo. Ahí borré elementos que estaban en la A inter B. Luego voy a quitar la cantidad de elementos que están en la región B inter C. B inter C estaría en esta región y nuevamente tendría que verme obligada a borrar uno que estuviera aquí, ahí, chútale, acá y ese rojo, chuta, ahí. Perdón, es que hice los dibujos muy chicos. Y por último voy a quitar, ay, ¿por qué estoy quitando? Ya no me acuerdo. ¿Quién me puede explicar qué estoy haciendo? Sacando los datos que se repiten. Muy bien, ¿cierto? Entonces quiero que quede una cruz por cada espacio. Que, por ejemplo, si aquí yo tracé los 3 conjuntos y vi que se generaron 7 zonas, solo A, solo B, solo C, en la región donde no hay ni A, ni B, ni C, la región donde están A, B y C juntos, ¿cierto? Quiero una cruz en cada región, quiero contemplar. Una cruz significa que estoy contemplando una vez esa zona, o una vez los elementos que están en esa zona. Entonces, Profe, pero así nos quedaría sin cruz la parte del medio. eso es lo que quería que se dieran cuenta, porque quería hacerlo, pero yo no sé si al borrar borro algo más, estoy borrando bien, tal vez la goma que usé no me estaba funcionando como yo quería, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando dije A, ahí está A. Cuando dije B, aquí está B. Cuando dije C, aquí están los elementos que contemplé cuando dije C. Entonces,
A, B y C. Entonces dije, yo necesito que haya, aquí está súper bien, que haya una zona, una cruz en esta zona donde dice solo A. ¿De acuerdo? No voy a borrar nada de aquí. ¿Sí? Pero sí necesito que borrar un elemento de acá. Entonces dije, bueno, si yo quito A inter B, ¿sí? Entonces estoy quitando una de aquí, pero también estoy quitando una de acá, porque eso también pertenece a inter B, ¿sí? Y cuando quito B inter C, voy acá, borro S, chútale. Y vuelvo a, tengo que quitar también una, porque cuando dije B inter C también vuelvo a eliminar, ahí se borra. ¿Sí? Entonces, si voy mirando y voy inspeccionando, ok, me agrada porque tengo una sola cruz en esta zona, tengo una sola cruz en esta zona, una aquí, una aquí, una acá. Aquí necesito eliminar una de estas zonas, ¿de acuerdo? Pero yo cuando menciono A inter C involucra todo esto, toda esta región. Entonces borraría esa cruz que está ahí y también borraría una cruz que está acá. Eso. Y así quedó finalmente lo que tengo escrito hasta ahora aquí en esta fórmula, ¿ya? En esta fórmula que está acá. Entonces, tengo una cruz en cada región, pero hay una zona en particular donde no tengo nada. Al ir restando, también se restaron las cruces que estaban aquí y evidentemente no quedó, ya no tengo un valor para expresarlo acá. Pero lo bueno es que yo tengo una forma de expresar esa región, ¿sí? Y entonces la puedo agregar. Entonces digo, y entonces le agrego la cardinalidad de esa zona que sería A inter B inter C. ¿Sí? Esta estructura que está acá es parte de una fórmula que si no ha aparecido hasta ahora va a tener que aparecer, ¿ya? Que justamente cuando yo tengo calculo la cardinalidad de un conjunto, de la unión de conjuntos, donde hay 3 conjuntos involucrados, y evidentemente estoy pensando en el caso más genérico posible, no estoy pensando en el problema, por ejemplo, que hayan zonas que sean vacías, que la cardinalidad sea 0, ¿ya? Esta es la fórmula, queda un poco desordenada, pero la escribo rápidamente bonita, ¿ya? Entonces ya, y cuando hice eso, obviamente se agregó la cruz que estaba ahí. Entonces aquí ya tengo toda esta zona, toda esta región considerada solo una vez, ya sin repetir datos en el fondo. Entonces ahora sí con mi lápiz hermoso y con el pulso perfecto, que tengo, y aquí tenía que partir de esta forma, no podía partir de otra, porque es la única forma de traer acá a la imagen las cruces que están en el solo A, solo B y solo C. ¿Ya? No podía haberlo hecho de otra manera, no, tenía que partir de esta forma. Y luego uno va eliminando los elementos que se están repitiendo. ¿Ya? Profe, una consulta. Diga. Al final, en vez de, o sea, de restarle las 3 intersecciones, restarle 2 y en vez de restarle la tercera, restar solo ese trocito tampoco se puede, Sí, ya que ya pero estaba la cruz al medio. sí, sí, podría haber sido siempre y cuando tú te des cuenta que dentro de la información que te dieron en el problema, cuentas con ese dato, ¿ya? Por ejemplo, te podrían haber dicho, no sé, hay 7 alumnos que practican básquetbol, atletismo y no fútbol. Si te dan ese dato así de rebuscado, tú sabes que esa zona ya tiene un valor, ¿de acuerdo? Ya tiene ya cuentas con esa información que está centrada en esa zona. Entonces, claramente, tú la puedes usar a tu favor, ¿sí? Esta estructura que está aquí en forma genérica está pensada en que generalmente los datos te lo dan de esta forma. Los alumnos que practican fútbol son tantos. Los que practican básquetbol son tantos.
los que practican fútbol y básquetbol son tantos. Entonces te dan ciertos datos y obviamente la información que te dan siempre es suficiente para que tú vayas a calcular los que faltan. Otros datos, que a partir de 2 tú puedes calcular un tercero y así. Entonces el último dato que aparece acá se agrega, ¿de acuerdo? Que sería la zona de la intersección de los tres conjuntos.